Les ruego abrir sus Biblias en el libro de Lucas, en el segundo libro de Lucas. En el capítulo 18. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y era como del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero, oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Amén. Recuerden por favor que estamos en el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. El primero ha sido a través especialmente del país de los Gálatas, es decir, esas ciudades, estado, que eran parte, por supuesto, del Imperio Romano, pero que componían ese lugar llamado Galacia. El segundo viaje misionero cruza ese lugar, pero llega hasta el extremo occidental del Asia y le permite a Pablo cruzar hasta Europa. Y ahora estamos en eso. Ha estado en algunas ciudades de Macedonia primero y después Grecia. Primeramente Atenas, la ciudad capital, y luego ahora Corinto, la capital de la provincia romana de Acaya, que era antiguamente Grecia. Muy bien, ahí estamos. Corinto es de gran importancia para el cristianismo. No igual que Atenas. Por Atenas tenemos en el relato del capítulo 17 todo el discurso que da el apóstol a los gentiles. Por primera vez era un judío predicando a gentiles sin ninguna conexión con otros judíos. Eso ocurrió en Atenas. Gracias a este sermón registrado en el capítulo 17 tenemos elementos sumamente importantes para comprender cómo tiene que ser la predicación a los gentiles. Pero ahora que el apóstol se ha ido a Corinto, ahí toma contacto con los judíos nuevamente, tal como había sido su intención desde el principio, esperando que los judíos se arrepientan, miren a Jesús y se conviertan. Pero algunos detalles que nos son dados aquí son de suma importancia.
que nos van a llevar a comprender algunas cosas. Gracias a esta comunidad cristiana que nace de este tiempo de predicación del apóstol Pablo, tenemos la iglesia de los Corintios. Y gracias a ello tenemos dos cartas en el Nuevo Testamento que conocemos como Primera y Segunda Corintios, ¿no?, que van después de Romanos. ¿Recuerdan ustedes? Primera y Segunda Corintios son de suma importancia porque son cartas muy diferentes a las otras en las que hay una exposición del Evangelio. Entonces, tenemos cartas como Efesios, por ejemplo, en la que hay toda una exposición magnífica acerca de la gracia de Dios en toda la primera parte de la epístola, y así también en Romanos. En Romanos, iglesia que Pablo no conocía siquiera, Pablo les escribe una exposición brillante acerca de la salvación. ¿Cómo es que se produce la salvación? Todo el fundamento teológico es magnífico. Bueno, pero Corintios no es así. La primera epístola a los Corintios, y bueno, la segunda también, son en realidad respuestas a preguntas que los corintios le hacían a Pablo. Pero eso es muy útil también, porque son preguntas que nosotros quisiéramos hacer o que hubiéramos querido hacer. Ahora no tenemos las preguntas, pero sí vamos a saltar por un momentito más adelante. Vamos a saltar a la primera epístola a los Corintios para que veamos un poquito de lo que estoy hablando. Pero manteniéndonos todavía en el capítulo 18, dice el texto que Pablo encontró a un judío llamado Aquila. Aquí por primera vez el personaje importante es Aquila. Más adelante, indispensablemente, es nombrado junto a su mujer, Priscila, siempre. Y en las salutaciones que hay en otras epístolas, cuando Pablo dice saluden a la pareja, pone primero a Priscila, que parece ser más sobresaliente que su marido en el orden del servicio que prestaba a la iglesia. Bueno, ¿por qué Lucas toma el tiempo para contarnos que Pablo halló a un judío llamado Aquila, que era natural del Ponto? El Ponto era la parte superior o norteña a ese otro lugar que hemos mencionado ya, que era Galacia. El Ponto estaba al norte de Galacia. Pero ¿por qué lo menciona así? Y yo creo que, en primer lugar, el escritor de Hechos quiere dejarnos ver que en la vida común, en la vida tal cual es realmente esta vida terrena, todos nosotros todo el tiempo estamos encontrando personas. Eso es inevitable, a no ser los que están recluidos o los que, bueno, por alguna razón ya no tienen ningún contacto social. Todos los demás, todo el tiempo estamos encontrando personas nuevas, desde el chofer del Trufi, ¿no? Y miren que a veces es muy conveniente tener un amigo chofer de Trufi, ¿no? Eso trae ciertas ventajas. Hasta el oficial de créditos de un banco que te va a atender y que te va a preferir, o personas así. Algunas de estas personas son de gran beneficio para nosotros. Así hablamos, ¿no es cierto? De vez en cuando hablamos de algo que nos estaba
atingiendo, molestando en la vida práctica con respecto a nuestra salud, por ejemplo. Y al contar esto, decimos, hasta que me encontré al doctor fulano. Él ni bien me vio, ya me ayudó, ¿no? Y que le dio en el clavo, reconoció de que estaba enfermo y me atendió y se arregló el asunto. Así que creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos en nuestra historia y en nuestra memoria el encuentro con algún médico que nos hizo bien, ¿o no? ¿Sí? Podemos encontrar personas que representan para nosotros bendición. Y esto es lo que pasó con Pablo al encontrar a Aquila. No es en vano que en diferentes epístolas él remarca, saluden a esta pareja, ¿no? El marido Aquila y la esposa Priscila, porque ellos se habían portado tan bien, habían escuchado, habían creído. Ahora, en los días apostólicos, el apóstol Pablo tuvo, sin querer, un rival, otro predicador sobresaliente. Después él aclara y dice, no somos rivales, somos compañeros de equipo. ¿Sí? Los dos servimos al mismo Señor. Pero momentáneamente, justamente los corintios habían visto como una especie de natural rivalidad entre dos grandes predicadores. El otro predicador era Apolos. Pero este Apolos llegó a ser un predicador cristiano porque Aquila y Priscila le predicaron el evangelio a él. Y Aquila y Priscila eran discípulos de Pablo. Así que ya vemos las conexiones que se dan, cómo el uno es de bendición al otro y puede ser mutuo. Infelizmente, no todas las personas que encontramos son de bendición y no son favorables para nosotros. Porque en los diferentes órdenes en los que nos relacionamos el uno con el otro, en lo horizontal, tenemos personas que no nos hacen bien, ¿no? Y eso es lo que pasa en las relaciones amorosas, ¿no? Cuando una relación amorosa termina mal, entonces generalmente uno de los dos se queda con las cajas destempladas y tiene un dedo acusador contra el otro, ¿no? Que no actuó bien, que no fue veraz, que no fue leal, etc. También hay otras relaciones en las que muchas veces surgen quejas. Por ejemplo, las relaciones obrero-patronales. Una persona requiere los servicios del otro, lo contrata y luego los dos quedan descontentos porque ni el uno trabajó con la eficacia que el contratante esperaba, pero tampoco actuó de la manera que el otro esperaba que lo trate, ¿no? Dice, sí, me ha hecho trabajar, pero no me paga. Es posible que todos los que estamos aquí, que somos adultos, hayamos trabajado alguna vez y no nos han pagado. Y qué molestia que nos causa eso, ¿no es cierto? Con justa razón, porque nadie quiere trabajar y que no le paguen. Pero también otras personas han contratado a alguien y esa persona, en vez de ir a hacer algo bueno, ha hecho un desperfecto. Eso nos pasa con los plomeros, por ejemplo, ¿no? Tenemos una pequeña fuga en el grifo, hay una gota que cae, no sabemos cómo parar, contratas al plomero y cuando va el plomero rompe la cañería y hay una inundación en tu casa, ¿no? Y te dice, ¿sabe qué? Me tengo que ir. Y se va. Y te deja el estropicio ahí
que no sabes cómo arreglar. Sí, y algunos todavía te quieren cobrar, ¿no? No han hecho nada bien, han hecho un desperfecto, pero te quieren cobrar. Así pasa. Bueno, hay una serie de relaciones en las que quedamos descontentos los unos con los otros. Con mucha tristeza tengo que comentar esto, y es necesario que sea así en público, que todos puedan escuchar, que hace algún tiempo unas personas han venido aquí en nuestra congregación y han pedido dinero prestado a algunos de ustedes y no han pagado. Y parece ser que no van a pagar. Al respecto, quiero decirles lo siguiente. El dinero es uno de los temas delicados en general en las relaciones humanas, ¿ya? Porque sirve justamente para pagar sueldos, para pagar cuando se compra algo, pero también hay la posibilidad de que alguien te pida dinero prestado. Y muchas veces pensamos que porque la solicitud se hizo en el medio cristiano, está asegurado que te van a pagar. Pero no es así. La realidad es que muchas veces justo la persona que te está pidiendo sabe todo el lenguaje cristiano y te dice hermanito y te trata muy bien, pero no necesariamente tiene una mente renovada y un corazón limpio en ese sentido. Así que hay algunas personas que te piden dinero y luego no te pueden pagar. Pero hay algunas personas que te piden dinero y no te pensaban pagar desde el principio. Y yo no sé cuál es exactamente el caso, pero quiero decirles algo. Si van a prestar dinero, háganlo con todas las medidas de seguridad que amerita el sentido común, ¿ya? Las maneras formales y legales, tiene que haber un contrato, tiene que haber un documento, tienen que haber las garantías, etcétera. Y alguien pensará, pero eso es mundano. No, lo mundano es recibir y no pagar, eso es lo mundano. Así que hermanos, aunque tal vez resulte obvio para algunos, la iglesia no garantiza ningún negocio que hagan entre ustedes. Si quieren hacer negocios, está muy bien, háganlos, pero tomen todos los recaudos para no quedar mal o para no perder sus bienes. Ahora sí, estoy en el pasaje de Hechos que habla de la predicación en Corinto, y por eso vamos a saltar un momentito a la primera epístola a los Corintios, el capítulo 5. Y voy a leer desde el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario
salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Hermanos, no es solo que pretendamos ser cristianos o que nos llamemos cristianos. El ser cristianos implica vivir en un orden, en un estrato superior de conducta. Implica aprender a decir la verdad, dejar de mentir. Implica ser honrados en nuestros negocios y leales en nuestros compromisos. Implica vivir dando gloria a Dios con nuestras vidas. El afán de mantenernos en pureza, esto no es fariseísmo o legalismo, es el sincero deseo de andar de limpia conciencia, como es el mandato del Señor. Fíjense lo que dice el apóstol en el versículo 7. Limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Qué es lo que hace la levadura en la masa del pan? Si la levadura es un contagio en realidad, y nuestros panes salen bien gracias a la levadura, porque si no saldrían tablas, ¿no ven? Claro, hace bien. Pero en la Biblia, no en todos los casos, pero generalmente, la levadura es símbolo del pecado. ¿Verdad? Así que en la Pascua se usaban los panes sin levadura, que justamente significan estar sin todo eso propio del mundo. Es decir, no podemos permitir que nuestras vidas y nuestra comunidad se vean contaminados por la levadura del pecado. Porque el pecado es algo así como un contagio. Le pasa al uno y al otro, como la gripe que está de moda ahora, ¿no? Que se esparce. Todos nosotros debiéramos estar muy despiertos al respecto. No con los dedos acusadores contra otros, sino despiertos para no participar de sus obras, como nos dice el texto. Para eso, de vez en cuando, tiene que quedar muy claro: quien vive en un nivel inferior del requerido no va a poder gozar de comunión, porque el mandato es este. Dice: os escribí que no os juntéis con ninguno que. Es necesario, hermanos, que tomemos muy en cuenta eso. Un aspecto en el que quizás hemos sido laxos al actuar ha sido que ya hace varios años hemos dejado en claro: como iglesia nosotros no estamos de acuerdo con los enamoramientos de pérdida de tiempo o de juego. Es decir, parejitas que se arman aquí y hablan en el lenguaje del mundo de vamos a salir, dicen. Pero vamos a salir en última instancia significa vamos a fornicar. Y no pasa nada, somos adultos, que no se metan en nuestra vida. Sí, así hablan los mundanos. Los cristianos no tienen citas para fornicar. Los cristianos pueden, por supuesto, enamorar en santidad con vías a casarse. Esa es la intención cuando hay buena conciencia. Así que cada vez que alguien invita a otra persona a salir, tiene que ser con responsabilidad y en el entendido concreto de vivir en santidad. Dice muy claramente aquí que los fornicarios no heredarán el reino de los cielos.
Es necesario que nuestros jóvenes y nuestros adolescentes cumplan eso, porque jugar con el sexo está muy bien visto por el mundo, pero es detestable a los ojos del Señor y es perjudicial para las relaciones. Luego quedan corazones rotos, ¿ya? Y gente con lágrimas. En el consistorio esperamos que cuando haya de buena intención el deseo de acercamiento de un muchacho a una chica, con la intención, puede ser lejana, pero la intención de casarse, lo hagan saber al consistorio. No porque queramos meternos en sus vidas, es porque queremos cuidarles, es porque queremos que se hagan las cosas de una manera que honren al Señor, no como los mundanos. Ellos ya tienen su forma escogida de vivir. Nosotros vamos a vivir como al Señor le agrada. De eso es que el apóstol fue a predicar a los corintios. Ahora, los corintios tenían muy mala fama. Aún entre el resto de los griegos eran vistos como gente inmoral. Eran de lo peor, podemos decir. Pero el apóstol dedicó ahí 1 año y medio. Se quedó para predicar el evangelio, para establecer una iglesia que después fue vigorosa, fue misionera y celosa. Y el apóstol en la primera epístola a los Corintios les dice en cierto lugar: os alabo, hermanos, porque sois obedientes. Hay algunas cosas que les tuvo que corregir, pero su disposición a obedecer es lo que él elogia. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? Vean ustedes en el versículo 5. Dice: cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahí está todavía en esa etapa de hablar con los judíos preferentemente. Dice: pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Aún en la evangelización hay un punto en que la responsabilidad se termina. Nosotros, en las palabras del mismo apóstol Pablo, somos deudores en el evangelio de comunicar la verdad a todos los demás. Somos deudores, pero esa deuda es pagada cuando el evangelio ha sido predicado. De ahí en adelante, cuando las personas han rechazado, lo que hace el apóstol es decir: yo ya estoy libre, ya he cumplido. Es responsabilidad de ustedes. Ustedes ya han oído, tienen que responder al Señor. Si ustedes blasfeman, no tengo por qué seguir con ustedes. Me voy a los gentiles. Hermanos, creo que es responsabilidad de cada uno de nosotros recordar que todos tenemos un círculo interno, un círculo de personas cercanas. Nuestros familiares, nuestros amigos más cercanos, cada uno de ellos debiera escuchar el evangelio con toda claridad. Y no vamos a pedirle a un predicador internacional que venga y les hable y todo eso. Ese es un modelo deficiente. Tú eres el responsable de predicarle el evangelio, de explicarle todo el consejo de Dios para su salvación. Pero hay un momento en que eso se termina, y entonces cuando ha escuchado
tienes que dejarle en libertad y decirle, estás delante de Dios, vas a atender a su juicio, ya sabes lo que tienes que hacer, tienes que arrepentirte. Dice el apóstol, yo estoy limpio de la sangre de ustedes. Ustedes tienen que responder. ¿Por qué prefiere dejarles? Dice el versículo 6, que ellos se oponían y blasfemaban. El Señor Jesús también en el Sermón del Monte dice, no echen sus perlas a los cerdos. Hay personas a las que no vale la pena insistir y seguir hablándoles y darles lugar a que blasfemen rechazando el nombre del Señor. Hay que hablarles una vez y si no aceptan, hay que dejarles. Tal vez Dios tenga otro tiempo para ellos, pero ponerles en la orilla, en el sitio de peligro de blasfemar, eso es una inconsciencia de nuestra parte. Tenemos que hablar del Evangelio a aquellos que están dispuestos a escuchar. Así que el apóstol dice, yo limpio, desde ahora me voy a los gentiles. Ahora, ¿cómo dedica su tiempo? Versículo 7. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Es muy interesante que en ese barrio seguramente donde estaba la colonia judía, tenían la sinagoga, y este hombre llamado Justo, que después es mencionado y se le envía saludos, vivía justo al lado de la sinagoga. Y alguien más, versículo 8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y esa es la manera correcta. El Evangelio no llega a ti para que tú lo guardes en tu corazón y egoístamente lo conserves en secreto. Es para que lo compartas en fe a los que te rodean. Eso no es lo mismo que acosar a los otros, ¿no? Atosigarlos. No, es compartir lo que tienes, porque lo que sabes del Señor es maravilloso. Dice, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Ahora, vean, hasta aquí podríamos hacer un balance y decir, al apóstol le va bien. El principal de la sinagoga se ha convertido. ¿Qué más que eso, no? Y hay otras personas y ya se está formando la iglesia. Pero entonces, en el versículo 9, se nos informa que el Señor le habla en visión de noche y le dice, no temas, sino habla y no calles. ¿Por qué sería que en ese momento, aparentemente ya es extemporáneo, el Señor le habla a Pablo? Una de las preguntas más frecuentes de la gente en nuestros días es, ¿por qué en nuestros días ya no tenemos esas cosas, ¿no? De sueños o visiones, éxtasis. ¿Saben por qué? Porque nuestra dedicación es muy diferente. La pregunta es, ¿a qué estás dedicado? ¿En qué está tu atención? ¿En qué está nuestra atención hoy? Si estamos bien mundiales, ¿no? Bien mundanos. Si toda nuestra atención está en eso, entonces, ¿cuál va a ser nuestra visión de noche? ¡Un gol! ¿No? Claro, eso está. Yo estoy viendo el mundial, no quiero hipócritamente decir algo en contra de eso. Lo que estoy diciendo es que nuestra atención preferente tiene que estar en lo que es
de carácter eterno. ¿A qué le dedicamos nuestra atención? La razón por la que el apóstol tendría que haberse mantenido sin temor, hablando y no callando, está en el versículo 10. Dice, porque yo estoy contigo, porque yo estoy contigo. Después continúa en la promesa, ¿no? Esta afirmación. Y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. No es que todo ese pueblo lo iba a defender, Dios no necesita defensores. Le está diciendo, porque tienes mucho que hacer, mucha gente que alcanzar todavía. Hay elegidos que tú tienes que encontrar y predicarles la palabra. Pero yo estoy contigo. ¿Saben qué? En realidad eso es lo más cercano que uno puede pensar al nombre de Dios. El nombre de Dios es, aquí estoy. Jehová significa, yo soy el que está aquí presente. Es el eterno presente. El solo recordar el nombre de Dios ya tiene que ser de aliento para nosotros. Pero cuando Dios, que es el Dios que siempre está presente, te dice, estoy contigo, eso tiene que llenar nuestro corazón. Eso tiene que ser suficiente. Quizás lo que estamos haciendo es mirar hacia afuera y ver todo un panorama nublado y negro, sin esperanza. Tal vez parece que todo ha llegado a su fin y no hay más para ti en esta vida. No es así. Necesitas escuchar la voz de Dios, y la voz de Dios no viene con cosas mágicas y extrañas. La voz de Dios es la reafirmación de la naturaleza y carácter de Dios. Es el nombre de Dios aplicado a tu realidad. Aquí estoy y estoy contigo. Yo estoy a cargo de la situación. Yo soy el que te cuida. No temas, no temas. ¿Queremos escuchar eso? Sí, es accesible a nosotros. Porque si ponemos nuestros ojos en Jesucristo, tarde o temprano es lo que vamos a escuchar. Oremos. Nuestro Señor, muchas gracias porque tú, igual que en Corinto, aquí en La Paz, Bolivia, tienes mucho pueblo que tú has escogido y que quieres que alcancemos. Y ese pueblo está compuesto por nuestros parientes y amigos y vecinos y compañeros de oficina, todos aquellos que solo necesitan oír tu evangelio para conocer la verdad y que tu Espíritu mismo toque sus corazones para salvación. Danos, Señor, ese privilegio. Impúlsanos, Señor. Danos esa confianza de oír tu voz diciéndonos, no temas, sino habla, no calles, porque yo estoy contigo. Y nosotros respondemos diciéndote, amén.